sabéis nada, tío, no sabéis nada. Porque no lo sabía yo tampoco. Y cuando empecé a recorrer la costa y a preguntar y a estudiar y indagar, me aluciné. Mira, hace 18.000 años la costa retrocedió 9 kilómetros, depende del tramo, pero en la bahía de Málaga, frente al muelle 1. 9 kilómetros la orilla con respecto a donde está hoy. Me estás diciendo, perdón que te corte, me estás diciendo que donde yo pesco y mucha gente pescamos, disfrutamos del mar. Hace 9.000 años podrías caminar. Pescarías ardillas. ¿Sí, en serio? Podrías recolectar. Por un lado, en Torrox estaría el Delfín, todo el mundo lo conoce por el barco del arroz. Que está más perdido que el barco del arroz. Correcto. ¿Por qué? Porque el barco del arroz se hundió. Ha habido muchos barcos del arroz, pero se hundió y no se sabía dónde estaba. Y es un refrán que ha quedado aquí. Exacto. El barco del arroz era un barco eran los barcos que en la guerra civil transportaban víveres a las ciudades que estaban sitiadas. En la costa tiene un montón de barcos, pero hay uno apuntado que quería deciros que ese fue curioso. Está en Benalmádena, en los acantilados de Benalmádena. De este queda muy poquito, ¿vale? De hecho, a mí, que lo había buceado en anterioridad, me ha costado mucho volver a encontrarlo. Sí. La zona de Torrequebrada es el Isabela y era más conocido en los primeros años del siglo XX como el Barco de los Santos. En el fondo, más profundo, antes de que estuviéramos la forma de la costa de la península ibérica, en la que conocemos, las arenas eran como las de Cádiz. Uh-huh. Esas arenas se fueron depositadas, pasan a través del estrecho por efecto embudo, vienen empujadas y se van depositando en el lecho marino de hace miles y millones de años. ¿Qué ocurre? Que se van haciendo capa sobre capa sobre capa de limo muy fino y el peso y el paso de los años las solidifica. Y ahora viene la segunda parte de la historia. De hecho, las playas de Cádiz y de Huelva, la arena no viene del desierto del Sáhara y no han montado esas playas allí. Esa arena viene de la península, vienen de la meseta. Esas son arenas que han sido arrastradas por el Tajo, el Duero y el Guadiana hacia la vertiente atlántica. ¿Queréis ver peces cuando vayáis a hacer snorkel y que no se vaya? Y dice, ay, es que sí, pero es que se va, no da tiempo a verlo. Estate quieto. Coge aire. Si no eres capaz de bajar y quedarte abajo, quédate en superficie, en una zona cerca de la orilla y quédate quieto. Y espera unos segundos. Los peces son muy curiosos y se van a empezar a acercar a ti. Si lo hace debajo agua, imagínate que tienes pulmón y tienes unos guantes para agarrarte no a la roca, que la puedes romper, como decía, perdón. Empiezan a acercarse por aquí. Y muchas veces, si giras, resulta que hace un rato que tienes un sargo o un jurel aquí mirándote que no lo estabas ni viendo. ¿Se ha pegado? Aquí. Si te quedas quieto, aquí. Son curiosos por naturaleza y van a tus ojos. Tú te fijas en la cara del pez, pues el pez también se fija en tu cara, busca tu cara y te mira a los ojos. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast más de B-Hooks. Hoy nos encontramos aquí en el primer... No vamos a decir el primer episodio, sino en el primer podcast oficial hablando un poco más de lo que es el mar, de conservación y tal. Ya tengo de apoyo aquí a mi compañero Lolo. Muy Lolo, buenas. ¿qué tal? Bueno, cuéntame un poco, ¿quién tenemos hoy? ¿A quién me has traído hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar con Alberto Ramos o Alberto Sema, que es un buceador recreativo, buceador profesional. Está liderando un proyecto súper interesante que ahora nos va a contar. Él también tiene unas capacidades, porque también es maestro, ¿no? Tiene unas capacidades docentes de explicar las cosas y cuando lo escuchamos aprendemos todos. Y vamos a hablar un poco del trabajo que él lleva haciendo estos últimos años enfocado a la promoción de los fondos marinos. Guay, me parece bien. ¿Le damos paso ya o no? Pues claro. Bueno, Alberto, buenas, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de B-Hooks. Hola, muchas gracias. Para mí es un placer de tenerte por aquí y también a Lolo. Sé que, el placer es mío, te lo aseguro. No, yo creo que todos los que recibimos aquí en el podcast, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa y un valor incalculable lo que nos aportáis. Y nada, yo aquí voy a estar un poquito de la mano del pescador que no sabe nada, pero voy a aprender de lo que es la parte de abajo del mar, ¿no? Y yo para eso tengo aquí a Lolo. Lolo, cuéntame un poco, que nos cuente un poco de dónde viene, ¿no? Pues sí, eso. Alberto, aunque yo ya te conozco hace un añito, pero hay muchas cosas de ti que todavía no sé y que la audiencia seguro que quiere conocer. Así que cuéntanos primero una pregunta de introducción, de presentación tuya, sobre todo tus inicios con el mar, porque
todos hemos empezado de una forma en la que tú te das cuenta que amas el mar. Bueno, pues originalmente soy de secano, porque soy de Granada capital y mi familia materna es de Jaén, de Tierra de Olivos, y mis veranos eran Entre Olivos, en Escañuela, que no lo conoce ni la mitad de Jaén. Y desde enano, sin haber pisado el mar, sí que me alucinaba abrir los ojos debajo de agua. Y una de las primeras cosas que yo le pedí de regalo a mi abuela fueron unas gafas de bucear, porque yo veía Cousteau y veía a Félix Rodríguez de la Fuente. Tengo unos años ya. Mítico, sí, hombre. Lo hemos conocido, Félix. Sí, ¿verdad? Sí. Pues abrir los ojos con la máscara, me acuerdo, unas gafas de estas redondas con las que tenía Cousteau entonces, de aro metálico preciosa, que ya no se ve. Para compensar tienes que meter los dedos así por dentro. Por debajo. Ni siquiera en la piscina del pueblo, ¿eh? En la bañera de mi casa y flipaba viéndome los pies nítidos. Y bueno, ya prácticamente no me la he vuelto a quitar. Yo llegué al mar a veranear con mi padre pues con 10 años, y ya a partir de ahí yo todos mis recuerdos de la infancia de llegar al mar era rebuscar entre las rocas, jugar con las olas, a que me levantaran, que me cayera. Y a partir de ahí, es que conforme iba creciendo yo, iba descubriendo nuevas formas de disfrutar el mar. Y hoy, pues te digo que soy un animal acuático con 2 patas terrestres, pero todo mi tiempo lo paso haciendo surf. Si el mar está plato y puedo, inflo una tabla y me voy a remar y a recorrer cerca del acantilado para ver las partes que no podemos ver desde las playas o desde los paseos marítimos, esos trocitos de costa que no se ven. Ajá. Y luego cuando llega el momento de bucear, me gusta mucho la apnea. Intento no llevar nada. No pesco, yo no soy pescador, pero suelo ir casi siempre cargado con cámara para hacer fotos. Pero hay días que me gusta no llevarme nada, para sentirme libre. No estar buscando la foto, no estar buscando la especie, y a ver qué me encuentro y disfrutarlo. Bajar, callarme, intentar con una flotabilidad neutra y que sean los peces los que vengan. Y luego los días de botella, los días que portas el equipo, vas con amistades, ya es otra dinámica, ¿no? Sales, comentas que has visto, que no. El otro es más íntimo. ¿Qué siento? Por ejemplo, yo cuando voy a pescar, a mí me pasa que, o sea, a mí se me olvidan los problemas. ¿A ti te pasa algo parecido? Yo creo que ahí fue un punto... Sí. El mar siempre ha sido un catalizador de mi estado de ánimo. Siempre. El mar tiene la capacidad de influir en tu estado de ánimo, incluso sin mojarte, paseando por la orilla, un día que no haya ruido, eligiendo un momento donde realmente estás escuchando solamente el sonido del mar, que no haya músicas a lo mejor de chiringuitos fuertes y tal. Y luego eso se extrapola a tu capacidad de pensar. La cognición se nubla y no tomamos decisiones correctas, o no rendimos en el trabajo, o no estudiamos, no memorizamos, si nuestro estado de ánimo está colapsado. Y el mar a mí siempre me ha limpiado la mente. Sí, además yo te envidio porque eso, aparte de lo que compartimos, que es el buceo, el snorkel, eso de también poder irte al mar, incluso cuando estás de temporal, a surfear o a remar con la tabla, a coger unas olitas, eso es verdad que se envidia, porque cualquier día eso. Yo a lo mejor un día estoy más estresado y quiero ir a bucear y ahora temporal, no puedo. Pero tú dices, mira, pues me cojo mi tabla y me voy a hacer surf. No hay días malos. Cuando tengo un amigo y colaborador que habla utiliza estos términos en inglés porque él viaja mucho, es sea mind, ¿no? Dice, tienes que tener sea mind, que es una mente de mar. ¿El mar cómo está hoy? ¿Con olas? Pues vamos a disfrutar de las olas. ¿El mar cómo está hoy? ¿Plato? Vamos a bucear o vamos a hacer pádel. ¿El mar que está hoy? ¿Picado y juguetoncito? Pues vamos a ponernos el rebalaje a revolcarnos. Y dice Alberto, no es ya que yo eso lo aplico a mi profesión o a mis clientes y siempre tengo una actividad que de poder desarrollar.
es que luego cuando estoy en tierra, en mi día a día, se van modificando las circunstancias y mi mente está adaptada. Los clientes que me vienen diciendo, es que yo había pagado para hacer una excursión de snorkel y al final estamos aquí con una tablita de surfing enrollado y digo, esto no es lo que yo quería, pero he alucinado, tío, no sé cuánto, me lo he pasado pipa. Eso es InMind. Si tú eso lo tienes interiorizado en tu forma de ser, por el ocio, por la forma que tiene, y lo aplicas sin darte cuenta poco a poco en tu día a día, relaciones familiares, relaciones con clientes, el tráfico. Hay un puntito, perdón, yo no soy un tío místico, budista que está todo el día, pero sí tengo una capacidad de adaptación a las circunstancias muy buena. Sí, es verdad que eso todos los que estamos en el mundo marino, a los pescadores también os pasa. Sí. Tú a veces vas y no sabes qué te vas a encontrar, aunque las condiciones sean idóneas, lo mismo no te salen tantos peces Ya. ni... Es más, muchas de las conversaciones cuando hacemos podcast y sacamos cortos en redes sociales y sale algunos así controvertidos sobre todo de formaciones y de prácticas, ¿no? Y de técnicas en la pesca. Hay mucha gente que dice, pero si yo lo que quiero es irme a pescar, a pasar un rato, a desconectar, si capturo peces... es un plus, ¿no? Claro, pues esa alegría que me llevo, ¿no? Pero Sí. dice, ahí el nexo es, el fin es despejarse y olvidarse de los problemas. Y muchas veces a mí eso es lo que me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a la pesca de competición, bueno, que ya lo saben toda la comunidad de B-Hooks, que de surfcasting de competición. Y muchas veces mi cabeza está distraída, está pensando, está yo, el mar, mis cañas, los peces y poco más, ¿sabes? Entonces eso, quieras que no, cuando después te vas a la casa, llegas a tu casa y para mí es como si fuera un spa, ¿no? Yo llego reventado personalmente, igual que te pasará a ti, llegaremos reventados, pero es como si tuviéramos un spa. Pero reventado así. Ahí está, Muy felices. estamos muy felices. Y bueno, Alberto, nos has contado ahí que ya desde los 7, 10, 12, 13 años que Sí, llegaste, ¿no? calculo que por ahí yo llegué al mar. Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, cuéntame a mí, porque Lolo sí lo sabe. Bueno, yo tengo algunas informaciones. Tú sí lo sabes. Cuéntame ahora mismo, Alberto, que la parte profesional, por qué estás ligado al mar y dónde has llegado, dónde hemos llegado hasta aquí. Pues mira, ahora mismo lo que estoy haciendo es desarrollarme profesionalmente y por fin estoy ya en ello, aplicando justamente toda la trayectoria vital, toda mi trayectoria vital como persona ligada al mar, la he aplicado en un proyecto que se llama SEMA Entornos, como empresa que genera dos tipos de trabajos. Por un lado, me dirijo a Diputación, a Ayuntamiento, a hotel, que tenga interés en dar a conocer el patrimonio de la costa. Y hotel digo porque los hoteles que están situados en primera línea de playa no tienen por qué ser solamente meros ocupadores del espacio, del mejor sitio. Pueden convertirse en los primeros conocedores del espacio que están ocupando. Y los primeros en darlo a conocer a sus clientes, a todo el que pase. Darle un cambio de giro. Pero bueno, quizá en Ayuntamiento y Diputación está claro. ¿Y cómo les ayuda a promocionarlo? Pues les explico que en mi experiencia y con el equipo top número 1 de gente con la que me rodeo, Lolo, por ejemplo. Ah, ¿verdad? Sí, Lolo, ¿no? Un momento de sorpresa. Sorpresa. Procuro aunar conocimientos propios sobre cómo se experimenta en el entorno marino con qué conocimientos profesionales me pueden aportar los científicos, los conocedores de cada entorno para generar un mapa satélite con unas rutas interactivas sobre el agua principalmente, y una procuramos que haya siempre por tierra, paralela a la orilla, para que cualquier persona, aunque no sea experta en buceo o en paddle surf, pueda acercarse al mar con confianza de qué voy a ver, por dónde entro, por dónde salgo y sobre todo qué valor tiene lo que estoy viendo y por qué es importante que esté ahí.
Entonces, si todos conocemos la aplicación Wikiloc, que con la ayuda de ella puedes hacer rutas por zonas distintas, viene a ser quizá algo parecido en el mar. Parecido, no igual. Aquí lo que prima al 50% es qué recorridos puedo hacer, dónde están, por dónde entrar y por dónde salir, y cuánto duran. Y al 50% qué estoy viendo, qué fauna marina, qué geología, qué historia, porque puede haber un barco hundido, una torre almenara. Estoy viendo qué significa, desde cuándo está ahí, al 50%. Bien, eso es parte de mi profesión con SEMA Entornos. Por otra parte, está la experiencia de poder llevar a personas particulares, colegios, también estamos teniendo experiencia con colegios, que nos piden ir a esos SEMA Entornos a conocerlos. Vale, cuando me encuentro con las dos, con que las dos variantes, tanto la de promoción de entornos acuáticos para atraer a los visitantes con curiosidad de conocer, como la del público directo que me pide que le lleve a los sitios, y veo que en los dos se me premia el hacer, o sea, me están pidiendo que siga haciendo lo que les gusta y digo, ¿qué nexo de unión hay aquí? Y es el recorrido. Son los senderos. Los senderos que tú dibujas en el mar. Sí, resulta que dan lugar a que yo trabaje en los dos campos. Por eso, al final, el proyecto termina llamándose Senderos Marinos. Y en redes sociales y en la web, senderosmarinos.es, se está confluyendo las dos cosas. El mapa y la posibilidad de solicitar una experiencia, una ruta en snorkel, en paddle surf, o kayak o en buceo. Y en invierno, caminando a la vera de la orilla. No, yo te quería decir que, y también para la audiencia de B-Hooks, que cuando conocí a Alberto, yo soy cámara submarino, que ya se mencionó en mi podcast, yo siempre como cámara submarino he intentado enseñar un poco la especie y lo que había debajo del agua. Pero cuando conozco a Alberto, me da ese cambio de perspectiva de... Tú le puedes enseñar un vídeo a mucha gente, pero siempre te dicen, no, a mí es que me daría miedo. Yo no me da miedo meterme en el agua. Entonces Alberto me dice, no, mira, es que yo quiero hacer un sendero que encima puede ser en snorkel, que puede ser para todos los públicos. Digo, joder, es que esta es la herramienta también para que a cualquier público que no haya empezado a hacer snorkel, ni haya empezado a hacer buceo, ni paddle surf, que viendo esos senderos diga, mira, rompo ese miedo porque ya lo conozco en el mapa, sé la ruta, están los vídeos, están las fotos, está la información, ahora voy a ir yo a verlo. Y encima si vas acompañado de Alberto, que Alberto te lo explica perfectamente. Maravillosamente bien. Tanto la historia, la geología, el contexto de cada entorno, pues ya no es lo mismo que ir a la playa y bañarte. Sí, yo creo que yo esto lo extrapolo. A mí me pasó una vez como si... Bueno, voy a poner el ejemplo que es muy claro, ¿no? Vamos a hablar un poco de pintura de arte, pero voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a volver ahí. Por ejemplo, vas al Vaticano, por ejemplo, y vas a ver, yo qué sé, la Capilla Sixtina. No es lo mismo que tú entres a la Capilla Sixtina y digas, veas el arte y digas, qué guay, qué tal, a que alguien te acompañe y te explique la pintura que hay ahí dentro. Joder, hay cosas que no ves. Claro, o sea, yo creo que ahí, por lo que me acabas de explicar, yo creo que ahí es la clave de Ruta de Sendero Marino. Por un lado, la confianza, porque te da una confianza de que ya tienes plasmado en un, digamos, entre comillas, en un papel los ojos por donde vas a pasar, sino también que la parte de la historia. Yo creo que aparte del conocimiento de fauna y flora, porque es importantísimo, que ahora lo tocaremos en la parte de historia. Cuéntame, Alberto. Vamos a la parte de historia. Pues tú te desarrollas, creo que me has dicho detrás de cámara, no sé si lo has dicho aquí, no me acuerdo ya. ¿Tú eres profesor? Sí. Yo estoy de magisterio. ¿Tú estudiaste magisterio? Sí. Estuve ejerciendo un tiempo de interino, pero, chico, no estaba en mi medio. No estaba en mi medio. Y han pasado, mira que han pasado años y se decía aquello de los maestros tienen muy buena vida, que tienen muchas vacaciones.
mis compañeros maestros y maestras dicen, Alberto, esto Sí. no tiene nada que ver ya. Sí, yo era maestro y es verdad que luego también he sido instructor de buceo. Ajá. Ahí estoy muy entrenado a la hora de exponer, de narrar y hacer entender a las personas profanas, ajenas al lugar en el que estemos o a la historia en general, Ujú. qué están viendo o qué no están viendo y dónde tienen que poner entonces el ojo, y les dejo que jueguen para que lo encuentren. Mira, me preguntaba sobre la historia. Sí, No sé cuéntame cosas curiosas, vamos al grano, porque Vale. si no la gente de Biju va a decir, bueno, este hombre me hace ruta, hace tal, que ahora, si queréis verlo, os vamos a dejar en la descripción la web de Senderos Marinos, le vamos a dejar todas las redes sociales de Alberto para que lo bichéis, veáis el contenido, veáis todas esas rutas, que creo que las podemos tener también hasta gratis, que las Sí, vamos a sí, tener ahí es para que gratuito. cualquiera lo pueda tener. Ahí vais a ver un montón de cosas. Vais a poder meterlo en el mapa, interactivo, por zona, ver la fauna, la flora. La verdad, una verdadera pasada. Quiero que me cuentes qué de historia, porque sé que me has dicho que las primeras rutas, y luego tú también has estado ahí con él, Sí, haciendo eso. Las primeras rutas las había hecho por Málaga, Sí. pero cuéntame un poco por encima qué historia tenemos aquí y qué no sabemos y qué está debajo del agua. Pues no sabéis nada, tío, no sabéis nada. Porque no lo sabía yo tampoco, y cuando empecé a recorrer la costa y a preguntar y a estudiar y indagar, me aluciné. Mira, para empezar, por poner algo grande y Sí. y que llame la atención. Hace 18.000 años, Sí. la costa retrocedió 9 kilómetros, depende del tramo, pero en la bahía de Málaga, frente al Muelle 1, 9 kilómetros la orilla con respecto a donde está hoy. O sea, Estamos hablando- me estás diciendo, perdón que te corte, me estás diciendo que donde yo pesco y mucha gente pescamos, disfrutamos del mar. Hace 9.000 años podrías caminar, pescarías ardillas. ¿Sí, en serio? podrías recolectar Sí, frutos. exactamente. Madre mía. A ver, esto es una de las cosas que le explicamos a la gente cuando viene a hacer el recorrido, o que lo pueden leer en los mapas si lo quieren hacer por su cuenta. Hace 18.000 años tuvimos la última glaciación, Ajá. conocida por la especie humana. Ha habido muchas a lo largo de la historia geológica del planeta, pero las especies humanas, desde neandertales, cromañones, sapiens modernos, como de los que venimos, hace 18.000 años tuvieron un cambio muy brusco de las temperaturas. Muy brusco, me refiero en la gradación, las diferencias Sí. de grados que había, pero paulatino. Ese enfriamiento del planeta congeló las aguas de los mares y de los ríos en los casquetes polares y los sistemas glaciares. Que si se va todo ese agua a esos sitios, la del mar retrocede. Y al retroceder, todas las tierras que estaban sumergidas empiezan a emerger y a pasar de ser fondos arenosos y de fangosos a ser tierras continentales que con la lluvia se riega y todas las semillas empiezan a crecer plantas autóctonas. Es decir, que teníamos un mapa de España distinto. Y en Málaga, Ujú. si tú te pones delante del Peñón del Cuervo o te pones delante de Muelle 1 y Ujú. miras hacia adelante, tienes que irte a imaginar, hacer una cuenta de unos 9 kilómetros para pensar que allí estaría la orilla. Y eso significa que nuestros antepasados, los primeros sapiens modernos, Ujú. poblaron el fondo marino actual como cazadores-recolectores. Y sabemos fehacientemente por los restos de polen que hay en la orilla del mar actual, Ujú. y esto es información que está disponible para cualquier malagueño en la Asociación Arqueológica de la Araña, donde te van a mostrar que los pólenes de esa época eran pinsapos, cedros, sauces, es decir, árboles que hoy crecen a 1.000 metros de altura de manera natural. Yo puedo poner Sí, mención sí. a esto. Y teníamos todo un bosque de laurel, cedro, pinsapo, donde ahora lo que están son los pulpos, las herreras Y los peces. y pescando la gente. Alberto, yo lo que quiero que me cuentes más y a la audiencia es, tú cuando llegas a los yacimientos de la araña, todo esto que nos estás contando es, digamos, histórico, pero tú has visto con tus propios ojos esas propias indicios y Claro. esas pruebas de estas cosas que Eso es lo bonito. luego les sirven a los investigadores, ¿no? Claro, es que eso es lo bonito. Es que te lo puede contar alguien y eso es, vale, pues muy bien. Y le enseñas una lámina, una reconstrucción visual para que se imaginen cómo era. Pero si ahora yo te indico, digo, mira ese talud
justo al pie de la orilla. ¿Te das cuenta como 1 metro por encima de la orilla hay también como una playa, pero es distinta? Vamos a tocarla. Y nos acercamos, la tocamos y esta arena está pegada, esta arena no es sólida. Digo, es que esa arena tiene 120.000 años y es la playa neandertal que pisaron los neandertales hace 120.000, hace 300.000. Es decir, mucho más tarde, más atrás, mucho antes de esta glaciación de 18.000 años que hablamos. ¿Qué ocurrió ahí? Que es que el mar había subido. Está en una época más cálida. Entonces, la orilla es un libro y ha quedado la huella de antiguos niveles marinos y no hace falta que me lo digas tú en un libro o que tenga que sumergirme con un submarino para ver si hay cuevas habitadas, cromañones en 120 metros de profundidad. Que es cuando se fue a 9 kilómetros del mar, el mar descendió a 120 metros para abajo. Y podemos decir que a lo mejor ahora si hacemos una inmersión ahí, podemos encontrar a lo mejor restos de... Esa es la idea, claro. Y no es descabellado. Ya hay proyectos en ese sentido en el Canal de la Mancha. Allí estaría nuestra vía de Málaga, sería el Doggerland que hay en Canal de la Mancha. Allí sí están los científicos, tanto de Inglaterra como de Países Bajos, ¿Sí? con buenos fondos potentes europeos y de sus propios países, rescatando enseres de los habitantes de esas tierras. Porque hace 18.000 años, al retirarse las aguas, las islas británicas y Europa estaban unidas. Luego, no es que se pasara, de otro, ¿no? No es que pudieran pasar de un lado a otro, es que vivían en medio. Entonces, cada vez que se tiraban artes de pesca allí, en los 60 y los 70 empezaron a darse cuenta de que esos artilugios raros que salían, no arcones de hueso, no eran piedra. Claro, algunos con grabados, empezaron a dárselo a la comunidad científica. Y la comunidad científica ya puso pie. A nosotros nos pasa igual. Como tú decías, si pudiéramos bajar a 120 metros de profundidad, nos encontraremos que la bahía de Málaga hace así, ¿verdad? Una C. Pues en paralelo tenemos otra C, porque aquí hay un valle sumergido, que es nuestro fondo marino, el que conocemos, Sí. y otro acantilado que ya después que se va hasta los 200 metros. Ajá. La base del acantilado está entre 60, 80 y 90 metros. Ajá. Bueno, la base del acantilado, perdón. El cenit, la cima del acantilado. La base está a 200. Y ya nos vamos hacia el centro del Alborán, que nos podemos ir a los 800 y a los 1000 metros. Vale. Justamente coincide que hace 18.000 años, cuando se retiraron las aguas, bajaron hasta 120 metros. Entonces, todo este valle, hasta este acantilado paralelo al nuestro, Sí. que conforma la plataforma continental que rodea la península, es ese mapa de los cromañones que habitaron nuestros antepasados. Y ahí es donde estaba la orilla. Si en esta orilla nuestra tenemos los acantilados de la Araña, Peñón del Cuervo, Maro, Nerja, y llenos de cuevas habitadas, ya te digo yo, ¿Qué es lo que habrá ahí abajo? claro, la población crece. No van a estar viviendo generaciones tras generaciones que se multiplican la misma persona en las mismas cuevas, no cabe. Estarían ¿Dónde? en la costa, La otros buscan en a la la costa, montaña, otros en el exactamente. valle. O sea que podemos decir que si ahí se hace algún trabajo, se hace alguna inversión de investigación. Sí, hemos tenido una primera reunión con la universidad. Esto va lento, muy Ajá. lento, pero tiene una base buena. Ya que el Instituto Oceanográfico Español ha batimetreado todo el mar de Alborán y conocemos cada escarpe, cada valle, los surcos de los ríos que conocemos, Guadalhorce, Guadalmedina, se puede distinguir en ese valle sumergido, Ujú. hasta la cantidad donde estaba la orilla del mar, sabemos que ya que está eso así, podemos buscar en este punto o en este punto del acantilado donde estaba la orilla, porque en el acantilado habrá oquedades como las que tenemos aquí en Peñón del Cuervo. Y esos abrigos y esas cuevas las tuvieron que habitar. Si neandertales hace 300.000 años en Bajondillo, Torremolinos, Ujú. y en las cuevas de la Araña ya recolectaban marisco, molusco, lapas, y tenemos kilos y kilos en el centro de interpretación de estos restos que han sido pasados por el fuego. Ahora más reciente, hace 18.000, nuestros antepasados cromañones, que eran expertos pescadores, no te digo la cantidad, el interés que tenían de vivir junto a la orilla. Ahí, en ese acantilado a 100 metros de profundidad actual, en esas cuevas tiene que estar
las pinturas de nuestros antepasados, los restos de comida y de herramientas con las que funcionaron. Pero la tecnología para llegar ahí. Yo no sé tú, Alfonso, pero ojalá en los libros de historia y en las clases de historia del instituto se explicase así ¿No? y pudiésemos ver la historia de... Yo creo que, no, hombre, una manera diferente de aprender, ¿no? Y flipante. Yo sabía que esto iba a ser interesantísimo por al ver tus libros abiertos en la parte de historia. Ya que me he quedado con gusanillo, ya vámonos un poco, ya hemos pasado esos 9.000 años, pero en esas rutas que tú haces, vuelvo a la ruta, Sí. ¿qué tipo de, por ejemplo, me has comentado de barcos hundidos, de tal, Sí. de cosas interesantes ahí que se puede ver? O sea, ¿qué historia me puedes contar de alguna de las rutas que tengas? Vale. Que nos puedas contar y decir, mira, pues para mí esta es muy especial porque aquí hay un barco, aquí hay cualquier pieza que nos pueda llamar la atención. Pues mira, en la costa de Málaga vamos a mencionar 2 pecios, ¿vale? 2 barcos hundidos. Por un lado, en Torrox estaría el Delfín. Todo el mundo lo conoce por el barco del arroz. Ajá. Y el dicho popular del barco del arroz se utiliza en toda Andalucía. Hay Sí, varios barcos del arroz por sí. la costa. Sí, pero yo pensaba que era en toda España y luego gente de fuera de Andalucía no... No, esto es Hay más, un dicho que más de nosotros. está más perdido que el barco del arroz. Correcto. ¿Por qué? Porque el barco del arroz se hundió. Ha habido muchos barcos del arroz, pero se hundió y no se sabía dónde estaba. Y es un refrán que ha quedado aquí. Exacto. El barco del arroz era un barco eran los barcos que en la guerra civil transportaban víveres a las ciudades que estaban sitiadas. ¿Qué ocurría? Que el bando nacional, que era el que tenía asediadas las ciudades republicanas, Ujú. procuraba torpedear esos barcos. Y este barco del arroz de Torrox fue hundido porque fue avistado. Ellos hacían las rutas por la costa de noche y siempre cerca de la costa. ¿Para qué? Cerca de la costa era más peligroso. Puedes enganchar una roca. Pero porque, como también hay aviones y había submarinos que te localizaban, si te torpedeaban, por lo menos que pudieras embarrancar, salvar la tripulación y luego la mañana siguiente se daba aviso al ayuntamiento más cercano donde hubieras embarrancado y las personas podían aprovechar los víveres. Entonces eran las... ¿Qué le pasó al barco del arroz? Un de inciso, Torrox? que esto lo he escuchado yo hace poco y no sé si tú sabes algo más de eso. Que creo que también eso de que fuesen también costeando era porque el que torpedeó al barco del arroz eran submarinos italianos, ¿no? El Ciro Menotti, si mal recuerdo. Entonces creo que en ese momento, como España no estaba participando, era la Guerra Civil Española, pero un submarino italiano era de otro país. Y tengo entendido que los barcos tenían que ir por las aguas interiores y que también muchos barcos se han hundido en zonas cuando se salían en una bahía o lo que sea y ellos iban de cabo a cabo por cortar distancia y por no costear tanto, ahí aprovechaban a veces y los torpedeaban. Y en algunos pecios de Cataluña y de Valencia creo que pasa eso. A lo mejor también pasaba con el barco del arroz algo parecido. Puede ser. Yo no sé si el hecho de que haya un conflicto armado restringe directamente que los barcos nacionales del país en conflicto puedan pasar a aguas internacionales. Puede ser, tiene sentido. Lo que sí era un sentido muy práctico, ¿vale? Había que intentar hacer llegar los víveres y si no llegaban a la ciudad sitiada, por lo menos las anteriores que la aprovecharan. Esto está en Calaceite, en Torrox Costa. Uh-huh. Está a unos 100 metros desde la orilla, ¿vale? Aproximadamente, casi en el borde de las boyas amarillas, 200 metros. 200 metros, digamos entonces. Profundidad 6-7 metros. Y probablemente se fue torpedeado a la altura de Nerja. El episodio fue curioso porque primero fue avistado por aviación. Unos aviones que tenían la base en Ceuta e iban precisamente buscando qué es lo que se mueve por el mar cuando estamos asediando Málaga, ¿no? Fue visto, ellos se dieron cuenta de que lo habían visto, no tenían bombas que tirarles porque iban haciendo reportajes fotográficos estos aviones, se fueron a Ceuta a dar parte de que habían visto un barco que iba desde Almería hacia Málaga y esta gente dice, hostia, que no han visto, si no nos torpedan ellos, nos van a torpedear ya. Directamente se fueron a la Calaceite y embarrancaron los bajíos de arena. El barco estaba intacto, solo embarrancado, se podía salvar la tripulación, no querían correr el riesgo de intentar avanzar un poco más. Llegaron a la población de Vélez Málaga. Oye, hablaron con el alcalde. Oye, mira, que estamos aquí, que llevamos esto para Málaga, ¿qué tal?
intentaron ir todo el mundo al día siguiente a recoger todos los víveres que se pudieran, con embarcaciones, con botes y tal, pero entonces cuando viene... exactamente, viene la... Ya no sé si va si fue primero el avión y después el submarino. Creo que fue primero el submarino, que durante la noche lo ve, lo detecta, torpedea y le da, creo que recordar, en la zona de popa. Ahí ya el barco está herido de muerte, o por lo menos bastante herido. Va a ser imposible sacarlo, que vuelva a Almería. La gente ya se da las prisas, empieza a sacarlo todo, y al día siguiente, cuando están discutiendo si van o no van a sacar los víveres, porque es un objetivo claro, identificado, aparecen otra vez los aviones y ahora sí cargados con bombas. Y una de las bombas que le tiraron lo partió. Vamos, no lo partió. Lo hizo, lo llevó a Nico. Y hoy lo podemos ver sobre su costado de estribor. Quiero recordar que está tumbado. No me haga mucho caso ahora mismo, pero vaya, he estado varias veces, está sobrecostado. Tiene unos... que puede tener 50 metros de eslora, 30 metros de eslora, ahí andará. Sí. Y a 6 metros de profundidad, no estoy más. Hoy día es perfectamente visible la proa, algunos molinillos, algunos... ¿cómo se llaman? No soy navegante. Vale. Me falla muchas veces el vocabulario navegante. Los trinquetes, ¿no? Los trinquetes, correcto. Son ruedas dentadas, ¿vale? Alguna caldera grande. En fin, se distingue muy bien el barco y lo que está tomado por la naturaleza. Digamos, como hablamos en el primer podcast que hice yo con Lolo, digamos, eso es como una cuna, ¿no? Una cuna de vida, ¿no? Sí, una guardería. Una guardería. Una guardería. De arrecife. Sí. Los barcos también funcionan como un arrecife natural. Claro. Eso era un arenal, es un arenal, pero ese trozo donde está él se ha convertido en un arrecife artificial, una guardería de alevinaje. Y todo tipo de especies, desde moluscos como la sepia, el pulpo, a pelágicos que vienen para poner la hueva, calamar probablemente desovará también por aquí, que le gusta venirse a desovar cerca de la orilla, rayas, en fin, palometas, lunas he visto por allí. En fin, cada día es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí. Y después, por ejemplo, digamos que este barco del arroz, más o menos me has dicho guerra civil, aprox, sí. Estamos hablando de unos 80, 90, 100 años. Sí, en 1937. El 37. El 36 fue la guerra y en enero del 37 fue ocurrido 80 y pico años. Sí, 80 y algo, ¿no? Más o menos. Guay. Bueno, ¿qué le podemos preguntar si...? Había otro barco, podemos dejarlo apuntado. A ver, la costa tiene un montón de barcos, pero hay uno apuntado que quería deciros que ese fue curioso. Está en Benalmádena, en los acantilados de Benalmádena. De este queda muy poquito, ¿vale? De hecho, a mí, que lo había buceado en anterioridad, me ha costado mucho volver a encontrarlo. ¿Sí? La zona de Torrequebrada es el Isabela y era más conocido en los primeros años del siglo XX como el barco de los Santos. Y es que llevaba un cargamento de figuras de estilo clásico romano, mármoles. Aquí hay una empresa malagueña, Nereo Arqueología, que lo estudió profundamente y desestimó una de las teorías. Pero bueno, la teoría más conocida y extendida era que pertenecía a un lord inglés que pidió para su mansión en Bombay, en la India, que todos los mármoles y las estatuas que iba a poner clásicas en su jardín las hicieran en Italia, por supuesto. El barco no estaba el canal de Suez hecho. Para ir a India tenían que venir, pasar por Málaga, Estrecho de Gibraltar, bordear todo África. Todo África, madre mía. Pues al principio cayó. Se baraja la posibilidad de que por lo visto sí que dice las crónicas de la época que en ese momento había una gran tormenta, un ponientazo fuerte, un temporal grande. Probablemente partieron timón, quedaran un poco a la deriva. Y en cualquier caso, la técnica de siempre, igual que pasó con el barco del arroz, estamos perdidos, embarrancamos porque se puede salvar el barco, se puede salvar a posteriori, los barcos se reparan, se reflotan, se puede salvar la mercancía. Partió, alguna de las mercancías se pudo salvar. Hay crónicas y periódicos de principios del siglo XX, justamente de las fechas en las que embarrancó, porque eso fue sonado, fue una noticia, que se subastaron muchas de las piezas de ahí, pero muchas otras quedaron. Y yo mismo he podido ver baldosas de mármol en los restos, entre los pocos restos que quedan del barco. Pero lo curioso es que se llamaba el barco de los santos, porque claro, cuando aparecían las estatuas,
la gente de la época, Parecía pues, que con aparecían ignorantes, por arte de decían que magia. eran vírgenes. Dice, Sí. a sacar una Venus, pues una virgen que ha salido. Un Apolo, pues un San Pedro. Era virgen. Sí. Y se Qué quedó con el curioso. precio de los santos. Sí, sí. Qué curioso. Y eso está en Benalmádena. Eso es Sí. uno de los Bueno, tenemos problemas. aquí, que estamos grabando aquí en Benalmádena. Es verdad. que Sí, sí, es verdad, estamos aquí al lado. aquí en Benalmádena. Pues ya sabéis, las personas que estéis por aquí, os mole el buceo, la curiosidad, pues por la zona de Torre Quebrada, ¿no? Sí, se está en Torre Quebrada, muy cerquita de la orilla, quedan muy poquitos El restos. problema es eso, que pero hay una hay gran- mucho expolio, que aparte de la naturaleza, que los temporales, las especies cambian lo que es el barco, que lo que quedaba, lo poquito que quedaba, mucha gente se la ha llevado. Allí Claro. se hablaba de que había pastillas de azufre Sí, sí, también le llaman el barco del azufre porque contra el cargamento también había bastante y mucha de gente azufre. iba buscando simplemente, es que estaba en el barco del azufre y me traía una pastilla, eran pastillas amarillas. A ver, que- esto sí hay que decirlo, Madre mía. porque la empresa y a lo que me dedico es a dar a conocer el patrimonio. Pero dar a conocer el patrimonio no es llevarte el patrimonio. Claro. Ajá. En este caso concreto, la Guardia Civil hace 1 o 2 veranos terminó de recoger todo lo que podía un poco haber de valor. Y además el barco, como está muy cerca de la orilla, hay veces que está completamente enterrado y no se ve, otra vez que está desenterrado. Ajá. Entonces allí realmente ya quedar no queda nada. Y hace 3 semanas que estuve haciendo un snorkel por encima y está la gran caldera, que esa siempre está visible, y ya piezas no. Algunos hierros que se reconocen como pieza de barco, poco más. Ujú. Pero las indicaciones que, por ejemplo, siempre pongo en mis mapas o en mi salida es no se toca nada. Y no se toca nada por 2 razones. Una, porque está ahí porque nadie lo ha tocado. Lo estás disfrutando porque nadie lo ha tocado y nadie se lo ha llevado. No tiene sentido que te lo lleves. Y 2, porque ya forma parte del ecosistema. Y el ecosistema marino es muy frágil. Y aunque tú veas que te araña y que te hace daño si lo tocas sin guante y demás, que tú te apoyas sobre un trozo de pecio o de roca, el más mínimo movimiento que tengas extraño, te vas a llevar lo que crees que es un trozo de piedra. Y no es un trozo de piedra, es alga calcárea. Hay una alga que Ujú. hacen su fotosíntesis, es una plantita, que crecen sobre el sustrato de la roca, pero son duras como la propia piedra. Porque las tías tienen la particularidad de que el alga absorbe el carbonato cálcico de la roca, Ajá. lo segrega sobre sí y se transforma en una especie de rosa. Me tenía que haber traído una, mira, para haberla enseñado. Sí, la verdad que sí. Pero claro, uno viene pensando que viene a hablar, Bueno, no se no da te cuenta que se ve. preocupes. Ya tenemos excusa para que venga otra vez. Lolo. Pues son frágiles, es decir, aunque parezcan duras, si las coges, se parten. No hay que tocar. Ahí hemos cambiado un poco de la historia a lo que es la flora, ¿no? Y ya vuelvo a rebobinar, que yo creo que es importante que parte de la historia que se queda anclada en el mar hace un resurgir de vida, ¿no? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Barcos Hace de arrecife natural y genera efectos de guardería y de... que no un solamente roqueo. aquí en Málaga, sino en toda España, en todo el mundo hay anclados barcos que... Mira, en mi canal de YouTube de Senderos Marinos hay un vídeo que se llama El coche. Habría que poner Peñones de San Cristóbal, Almuñécar, el coche hundido de San Cristóbal. Ujú. Ahí hubo una riada en los años 90 y se llevó por delante la vida de una persona que intentó sacar su coche porque se aparcaban los coches. Aquí lo hemos visto, que se aparcaban Sí. los coches en las ramblas secas. Ujú. En la playa de San Cristóbal, la rambla seca, cuando bajó el caudal, se llevó todos los coches del mundo, por todo lo que había ahí aparcado. Fue, vaya, un estropicio lo que organizó. Se retiraron con máquinas excavadoras, muchos de ellos. Todavía hoy queda uno. Todavía hoy hay una. Yo creo que tengo la teoría de que es un Meari, por la forma que tiene el chasis. Pero claro, está ocupado. Pero tú ves que ha sido ocupado por las algas calcáreas, los moluscos, los crustáceos que se van fijando al sustrato y van generando una roca con forma de coche, donde tú ves los 2 faros redonditos, perfectamente la zona de asiento. Yo creo que es un Meari, porque yo he viajado en Meari cuando era pequeño, y está a 25 metros de la orilla aproximadamente, 3 metros de profundidad, y es hoy, en su momento fue una fuente de contaminación, Ujú. porque todo lo que se disolvió, todos los Exactamente. tejidos, Claro. los aceites, tal. Pero hoy, gracias a Dios, el poder de regeneración de la naturaleza, cuando se la ayuda, si nos ponemos a tirar el coche, nos lo cargamos del todo, Ujú.
ha creado un jardín precioso con forma de coche. Sí, esa era una punta que quería hacer yo, que aunque sea una buena solución, al final, si un barco se ha hundido y genera un arrecife artificial, pero que se naturaliza, no quiere decir que hundiendo 10 millones de barcos y coches vayamos a solucionar nada. Claro. Porque el problema, y de hecho muchos buceadores en el sector del buceo decían, bueno, pues si en los barcos hay mucha vida, vamos a hundir más barcos que no se usan o lo que sea. Pero es que los barcos tienen las pinturas, los aceites, los restos de combustible, Claro. los metales, la corrosión, en los coches igual, un montón de cableado. En España, para hundir un Muchos barco tóxicos. y hacerlo como arrecife, tiene que seguir una serie de requisitos legales tan grandes que no se hunden barcos, como Claro, se hace en claro. otros sitios. tienen que ser de madera, tienen que ser sin pintura, una serie de condiciones que no, Que yo creo que poco. no que- lo hace que viable. no- Hay otros recursos para generar arrecifes Sí. Se artificiales. pueden ¿eh? hacer ya arrecifes Sí. con piedra, con hormigón, recreando lo que tú quieras y, Sí. y es una solución mucho más ecológica y que sí ayuda al medio ambiente. Aunque de primera sea algo artificial, pero al final se naturaliza como un roqueo natural. Sí. Bueno, y que ya dentro de tu ruta, yo creo que algo hemos hablado con Lolo y tal, pero. Y Lolo lo ha visto porque ha estado parte de tus proyectos. Cuéntame. Yo que no bajo, ¿no? Y mucha gente a lo mejor que no está viendo que no ha bajado a las costas, a la ruta en Málaga. O sea, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? ¿Qué maravillas nos podemos encontrar debajo del agua en todas las rutas que has tenido que hacer? Porque, si no me equivoco, desde Nerja Hasta Manilva. Hasta Manilva Hasta Manilva, que has límite con estado Cádiz. ejecutando ruta. Cuéntame, ¿qué fauna y flora nos podemos encontrar Vale. y qué te maravilla? Y que, por ejemplo, yo no sabría. Pues, cómo- Mira, pues te puedo decir que la suerte que tiene Málaga es que al ser tan amplia, tan larga, tener tantos kilómetros de costa, tenemos básicamente 3 tipos de fondos importantes. Y cada fondo va a tener un tipo de fauna y flora que nos va a dar juego a disfrutar de paisajes y de espectáculos distintos. Por un lado tendríamos los fondos de arena. Están concentrados principalmente entre Fuengirola, Torremolinos y hasta casi la medida de la Axarquía. Por supuesto que hay zonas de roqueo entre medias, pero son grandes arenales. Luego tendríamos fondos de Posidonia. Ujú. Tenemos buenas praderas, podríamos decir, de Posidonia, que antes ocupaban todos estos fondos de arena. Menos de las que deberíamos. Menos pero de las que deberíamos. algo queda. Sí. Que antes ocuparían todos estos fondos arenales, pero que por distintas causas, calentamiento, polución, artes de arrastre, se han ido perdiendo. Y estas praderas de Posidonia sería como bucear o hacer snorkel o pasear con un paddle sobre un campo de fútbol, ¿vale? Y entonces lo que vas a ver ahí es distinto a lo que vas a ver en otro lado. Y luego tenemos el fondo de roca. La roca predominante es la caliza y la pizarra, pero tendríamos 2 paisajes distintos. La zona de Manilva, Casares, Estepona, predomina quizás la caliza. Hay pizarra, por supuesto, pero sobre todo hay arenisca. Pero una arenisca que se vuelve espectacular, principalmente en Punta Chullera, en Manilva, Ajá. con una duna emergida del fondo del mar, que tú la pisas, la caminas y luego cae dentro del agua haciendo unas paredes verticales. Y esta arenisca es la duna de Bolonia, de Tarifa, las playas de Cádiz, Atlántica, sólida, petrificada. O sea, que estamos hablando de una arena como lo que se puede ser en las playas de Cádiz. Sí, los pescadores, la comunidad pescadora que le gusta ir a probar la caña en distintos sitios, saben que cuando van a la zona de Guadiaro y por allí, pues Casares y Manilva están pegados. La arena de la playa que pisan es gris. Son pizarras, yo he son pescado mucho cuarzos. por allí. Claro. Pues esas arenas cuarzos y pizarras vienen de la serranía de Ronda y de la Sierra Bermeja. La arrastran los cauces de los ríos desde hace miles de años y son las que están bañando y las que hacen la alfombra de nuestras playas. Pero en el fondo más profundo, antes de que estuviéramos la forma de la costa de la península ibérica, es la que conocemos, las arenas eran como las de Cádiz. Uh-huh. Esas arenas
se fueron pasan a través del estrecho por efecto embudo, vienen empujadas y se van depositando en el lecho marino de hace miles y millones de años. ¿Qué ocurre? Que se van haciendo capa sobre capa sobre capa de limo muy fino y el peso y el paso de los años las solidifica. Y ahora viene la segunda parte de la historia. El continente africano, que es una gran placa tectónica, se mueve hacia nosotros y nos está empujando desde hace millones de años. Y el efecto que tiene es que la costa de la península ibérica se está elevando. Por eso, cuando te dije que hay una playa neandertal a 1,5 metros sobre el nivel del mar, es porque hace 120.000 años eso estaba más bajito. ¿Vale? Y se ha levantado hasta aquí. Pero es que tenemos otra a 10 metros de altura sobre el túnel de la Cochinita, por ejemplo, en Peñón del Cuervo. Y esa ya es de hace medio millón de años. Bien, pues esos limos de arenas amarillas, como las de Cádiz y tal, que estaban en el fondo, se fueron contrayendo y empujando y elevando hasta llegar a emerger por encima de la superficie, y es esa gran duna fósil que es totalmente distinta al color y la forma que tiene la arena de la playa, Playa de los Toros, que se llama, y hace ese contraste visual de paisaje tan magnífico. Yo, de hecho, te hago un apunte en la parte de la playa de Torre Guadiaro. ¿Sí? No sé si os ponéis. Sí, la conozco muy bien. Pues fijaros que hay como. Cuando empieza la playa de Guadiaro, que ya engancha con el puerto de Sotogrande, sí. hay como un conjunto de rocas que lo he pescado. Son diferentes. Y ahora que estás hablando, lo digo, puede ser que ese conjunto de rocas sea. Eso es muy. ¿Cómo se dice la palabra? Muy porosa, porque hay muchos boquetes de. Y tienen forma de panal, de abeja, ¿verdad? Sí. Y de este color, ¿no? Efectivamente. Quizá un poquito más oscuro. Esa es la arena, como la de Cádiz y Huelva, más antigua, que se solidificó, se prensó, y el empuje del continente africano la ha sacado del fondo marino y la ha puesto por encima nuestra. O sea, quiere decir que tanto esas piedras, ¿no? Esas rocas que las conocemos porque las hemos solidificado. Es una masa, son masas de arenisca. Y eso, la extensión va dentro del mar también, ¿no? Claro, yo me impresionó cuando buceamos allí y vimos las formas que hace eso debajo del agua. Porque tú eso ves como una duna redondeada y luego por debajo las formas que hace, las ondulaciones y los bichos por dentro, los peces, los pulpos. Y cuando ya está fuera, como es muy endeble porque es arenisca, la erosión del viento y el golpe de mar hace que se vayan soltando los trocitos de arena por las zonas más débiles, y por eso hacen esas formas tan juguetonas. Principalmente suelen tener formas también de líneas, que son los vientos predominantes. Vais a fijaros, si veis esas rocas sólidas, que la erosión hace que tenga líneas de tierra a mar. ¿Por qué? Porque el poniente allí es muy fuerte. Entonces el viento de poniente arrastra todo, arrastra un pádel. En Manilva y Casares, no salgáis en pádel con el mar Plato si está soplando el poniente fuerte, porque es como el Terral de Málaga, te empuja adentro. ¿Vale? Pues le ha dado esa forma de abanicos en línea hacia el mar el viento. Pero luego en las paredes verticales o las rocas que están menos expuestas al viento, se va cayendo la arena por zonas débiles y van generando panales, como celdas de panal. Y tiene ese nombre, ¿no? En geología le llaman erosión de panal de abeja. Pues esas arenas, ¿a que no sabe de dónde vienen? ¿De dónde? Yo sí lo sé. Bueno, soy comodín, es trampa. A ver, son amarillas. Ya me lo ha dicho a mí. Bueno, pero mira, son amarillas. Son diferentes a las nuestras. En esa zona donde que estamos en el estrecho de Gibraltar y África de igual, ¿se te ocurre fácil una arena parecida? Pues ¿podemos decirlo de nuestro país? No de nuestro país. Puede ser del Sáhara. Claro. Bueno, yo quiero llevarte a la trampa, que no es de mi país. Y tú dices... Sí, es del Sáhara, ¿no? Claro, todo el mundo piensa que que vienen del Sáhara, porque claro, es así. De hecho, bueno... también llega polvo del Sáhara. Efectivamente. Es lógico pensarlo. La que nos cayó hace unos años. La calima. La calima, gracias. Pero no. De hecho, las playas de Cádiz y de Huelva, la arena no viene del desierto del Sáhara y no han montado esas playas allí. Esa arena viene de la península, vienen de la meseta. Esas son arenas que han sido arrastradas por el Tajo, el Duero y el Guadiana hacia la vertiente atlántica.
y durante millones de años han ido desgastando la meseta. Y no me preguntes ahora cuáles son los componentes porque me pillas, pero bueno, el profesor de geología con el que colaboro de la Universidad de Granada me las tiene identificadas y para las visitas guiadas sí que las mencionamos. Son arrastradas por los ríos Tajo, Duero, Guadiana hasta la vertiente atlántica. Y luego las corrientes de profundidad del Atlántico son más de norte a sur, ¿vale? Habrá temporales para arriba, habrá temporales hacia abajo. Sí, pero abajo. Pero las predominantes son hacia abajo. Y al llegar a Peniche, la barbilla de la península ibérica, tienden a ocupar el espacio del Golfo de Cádiz. Y ahí ya, por el efecto embudo, por la misma manera que entra el viento de poniente, sabemos todos los que nos gusta el mar, que en Málaga entra de golpe. Y si dan poniente para hoy, en mediodía tienes el temporal metido y el levante viene más pausado. Pues ese mismo efecto ocurre debajo. Nos ha ido metiendo todos esos fondos de arena con las tierras áridas desgastadas de la meseta, de Castilla-La Mancha. Pues es curioso, ¿eh? Y esa es la duna que tenemos en Guadiaro, en Manilva, en Casares. Pues fíjate que yo voy a pescar, lo miro y digo... Y muchas veces me pregunto... Bueno, yo creo que muchos de los pescadores que pescan por la costa malagueña, gaditana, granadina, yo creo que casi todos los pescadores que nos movemos por aquí, es como que llego a Algeciras y hay un cambio radical. Es decir, tú coges y, no sé, pasas la playa de Guadiaro, pasas a la playa de la Línea, y cruzas la bahía de Algeciras y ya cambia la película. Cruzas el Peñón. Y la playa de Getare ya... La playa de Getare ya es de arena blanca. Pues claro. El estrecho de Gibraltar es un muro, es una pared. Y es lo que ocurre. Las transiciones paisajísticas en un muro son más abruptas. Los cambios de paisaje a lo largo de la costa mediterránea son muy suaves. Tú coges el barco y te vas a Lucema, cogemos el ferry y nos vamos a Marruecos y nos quedamos en la parte mediterránea. Y yo que he conducido por la costa de Lucema, digo, estoy conduciendo por Cádiz. Pero por Cádiz, la parte de la línea San Roque. Estoy conduciendo por... Es igual que nosotros, pero me voy a la zona de Tánger y ya es otro paisaje. Claro. Y es que es el estrecho es un muro. Y el paisaje se ha ido conformando en función a esa pared. Es que alucinante, espectacular. Tenemos mucha suerte, ¿eh? Sí, porque en otras zonas de España se aburren de ver lo mismo. Sí. Y nosotros aquí tenemos todo. Perdona, y el otro tipo de fondo de roca que tenemos en Málaga, estaríamos hablando de las zonas axárquicas, no es menos espectacular. O sea, en Vélez Málaga, frente a la Torre del Jaral, zona de Mezquitilla y Algarrobo, hay unos fondos de pizarra que la pizarra le cuesta más trabajo a la vida marina. Él lo sabe, que hemos ido a grabar por la zona, agarrarse al sustrato de la pizarra. Pero se nos quedan unas láminas, unos suelos de pizarra lisa en el fondo que digo, esto es para patinar. O sea, si aquí yo pusiera unos patines, podía patinar por el fondo porque... Es como tener un suelo... Sí, una plataforma plana. Sí. Y luego salen increíble. bloques hacia arriba, emergencia, el mismo monte que tiene detrás de la carretera nacional, se subyace bajo el fondo marino poco a poco, ¿vale? Ajá. Pero no cae en una rampa lisa, igual que en la montaña. La montaña hace así, tiene emergencia y tiene subsidencia. Cuando llega el agua igual. Y entonces tiene partes que sobresalen, pero sobresalen como mapas cuadrados que dices, tío, aquí ha habido un templo, lo han recortado, esto es artificial. No, la pizarra, su desgaste es irregular, hace ángulos de 90 grados en ocasiones y es muy espectacular. Y en los cortes también se ven las capas, como las protecciones estas de goma espuma, y se ven las capas ahí perfectas de que la pizarra va en lámina. Y debajo del agua también ven los cortes y algunos están más profundos y ahí se refugian. Aquí ha venido la civilización del espacio y me ha puesto estas capas debajo del agua. Y cuéntame de flora, o sea, de fauna, perdón, ¿qué es lo que vemos por ahí? O sea, ¿qué es lo que vemos en la ruta? Por aquí, sobre todo. Pues gracias a que somos una zona de paso, gracias a la cercanía con el estrecho de Gibraltar, tenemos una variedad ingente. Digamos que en la población autóctona de peces, por centrarnos en los peces, ¿vale? Y residentes, pues por supuesto las viejas, las herreras, los sargos, doradas, salpas, lubinas, mero, abadejo.
en general, que quizás lo que más se suele pescar también, ¿vale? Esos son residentes. Y los hay con más población en un sitio o en otro, dependiendo de la presión pesquera, principalmente muchas veces. Pero luego están los de paso. Y podemos hablar de delfines, podemos hablar de orcas, podemos hablar de ballenas, que para el que está haciendo el paseo en el snorkel difícilmente se lo va a encontrar, pero el que está haciendo el paseo por el sendero marino de orillas sí los va a ver. En cuanto veáis un montón de gaviotas haciendo picados en un sitio concreto, bueno, puede ser que allí haya un banco de peces y se lo están comiendo, pero si veis que además la superficie bulle, es porque los delfines están acorralando el banco y con ese bulle están permitiendo que otros entren por los flancos a comer y las gaviotas se tiren en el centro del círculo a comer. Entonces sí lo pueden ver. Y, por ejemplo, vemos también muy poco, pero yo he podido ver en Torremolinos, en el Arenal, un pez obispo. El pez obispo se le puede llamar también chucho o águila marina. Sí. Digamos que habría dos especies, una eminentemente mediterránea y otra más atlántica. Y el obispo sería aquella que en forma triangular, como la manta, pero termina el hocico. El hocico lo tendría como muy pronunciado, una frente en 90 grados y una boca de pato. Pues este pez obispo lo he podido ver yo en Torremolinos y ha sido una pasada. O sea, tú vas en dos aguas haciendo snorkel y de repente miras para el lado, como no hay roca, es el azul, y de repente ves una sombra triangular que te está mirando y se acompasa contigo y dices, por eso se llama manta. Dices, tío, es que estoy viendo una manta flotando. Intentas acercarte, él mantiene las distancias y dices, tío, qué manso. Y hasta que él se canse hace y desaparece. Y es como cambia de ritmo y se pierde, ¿no? Sí. Es como los ovnis, tío. Los ovnis dicen que se ven y de repente hacen chum. Pues las mantas tienen igual que para los pescadores, el pez pica si quiere. Con nosotros debajo del agua el pez se deja que lo veas si quiere. Y se acerca si quiere. Si no quiere, desaparece. Mira, un truco para la audiencia, ¿vale? Sí, dilo. ¿Queréis ver peces cuando vayáis a hacer snorkel y que no se vaya? Y dice, ay, es que sí, pero es que se va, no me da tiempo a verlo. Estate quieto. Coge aire. Si no eres capaz de bajar y tenerte abajo, quédate en superficie, en una zona cerca de la orilla, y quédate quieto. Y espera unos segundos. Los peces son muy curiosos y se van a empezar a acercar a ti. Si lo haces debajo agua, imagínate que tienes pulmón y tienes unos guantes para agarrarte no a la roca, que la puedes romper, como decía, a la cadena, por ejemplo, de la boya de los 200 metros, ¿no? Sí. Ya te digo que si vas a ir allí, lleva una boya tuya porque ya está en el paso de embarcaciones náuticas. Baja por la boya y con tus guantes, para no cortarte y tal, te agarras a la cadena, cerca del fondo, y quédate quieto. Y en silencio. Empiezan a acercarse por aquí. Y muchas veces, si giras, resulta que hace un rato que tienes un sargo o un jurel aquí mirándote que no lo estabas ni viendo. ¿Se ha pegado? Aquí. Si te quedas quieto, aquí. Son curiosos por naturaleza y van a tus ojos. Tú te fijas en la cara del pez, pues el pez también se fija en tu cara, busca tu cara y te mira a los ojos. Curioso. O sea, es una de las uniones que compartimos con la pesca submarina. Cuando haces apnea, al final es realmente lo mismo. Estás debajo del agua y es la misma estrategia. La espera es estar quieto, estar esperando, ¿verdad? Y dejar que el pez se acerque. Pues curioso. Bueno, es curioso el pez. Sí, es curioso el pez. Es curioso el pez. Lo mismo lo puedes aplicar en paddle surf. Cuando hacemos rutitas con paddle surf, evidentemente, si el grupo es numeroso, va a ser más difícil que las aves, porque quiero hablar de las aves. Las aves limícolas acepten que se acerque un grupo numeroso, pero cuando vamos poquitos, o vamos separados, en las rocas, que gracias a Dios nuestra costa tiene muchas rocas que emergen, nos acercamos y ellas suelen estar paseándose por encima. ¿Qué aves? Desde la gaviota, evidentemente, que tenemos 4, 5, 6 especies de gaviotas distintas residentes, pero luego tenemos las de paso. Por ejemplo, ahora están los vuelvepiedras. Los vuelvepiedras son unas aves chiquititas así, como una perdiz de agua, digamos, cuerpo blanco mayormente, las alas y la cabeza oscuras, pardas, casi negras, y unas patas naranjas, rojos, fuertes, vivos, igual que el piquito. Se llaman vuelvepiedras porque van por las roquitas,
levantando las piedrecitas para comerse los pequeños crustáceos que viven debajo. A veces picotean en el alga, la lechuga de mar que crece en las charcas o jardines de agua de la roca. Y estos vienen del Polo Norte. Pues hay muchos ahora, porque el Polo Norte ahora el frío es demasiado para ellos ya. Les gusta el frío, pero no tanto. Se vienen a la Costa del Sol, igual que los noruegos, pues se vienen. Sí. Y todas las rocas que emergen suelen estar, a veces con suerte, en la orilla, pero bueno, son tímidos. Entonces, ir con el pádel y dar 2 paladas en silencio, que muchas veces vamos hablando fuerte, ¿no? Disfruta del silencio y das 2 remadas y deja de remar, que te lleve. Ellos normalmente se van a poner, si esta es la roca que emerge y tú vienes por aquí, ellos van a esperar una distancia de unos 10 metros antes de irse aquí detrás. Pero no van a seguir volando. Les interesa lo que están haciendo. Si te quedas un ratito, cogerán confianza. Y a lo mejor el paseo en pádel no tiene que ser de 10 kilómetros ni de 5 kilómetros. El paseo de pádel puede quedarse... En 100 metros. A veces en 100 metros, a lo mejor inflar el pádel para 100 metros... No te merece la pena, pero... No merece la pena. Pero se te queda en 1 kilómetro. Se te queda en 1 kilómetro. En 900 o 500 metros se te puede quedar. Y te paras junto al acantilado y observa el tipo de plantas que nacen. Y dices, ostras, pero estas plantas no son las mismas que yo conozco. Pero se parecen. Y son variaciones. El hinojo de mar, por ejemplo. Se parece mucho al hinojo de tierra, pero este se ha adaptado al mar. La azucena de mar. Es como la azucena, pero se ha adaptado al entorno salino. Y crecen en esos sitios que antes crecían por toda la playa. Y bueno, la urbanización, la ocupación y tal, la hace desaparecer. Y el paddle surf te permite llegar a esos trocitos de costa que no se han ocupado ni en invierno ni en verano. Y ahí es donde ves plantas, aves, muy curiosas. Pues hemos hecho un recorrido, ¿no? Por la ruta. ¿Tiene algo que le podamos preguntar a Alberto? No, me quedo que son muy buen consejo el disfrutar tranquilamente de la naturaleza. Y bueno, a lo mejor para terminar con los itinerarios y casi con la entrevista, cosas destacadas que hemos encontrado de la provincia de Málaga. Hemos hecho una serie de descubrimientos, que algunos ya lo han mencionado por encima, pero hemos hecho unos descubrimientos de unos hitos que son muy importantes y que incluso nosotros como buceadores, que estamos debajo del agua siempre, pues no sabíamos que había estas cosas. Pues mira... Cuéntame, yo no lo sé. Claro. Es que, claro, porque hemos hablado así un poco general, estamos muy a gusto, pero aquí ha ocurrido una cosa y es que esto que yo hago se lo propuse a Diputación Provincial. Digo, mira, soy capaz de hacer un mapa de toda la provincia de Málaga y proponer una serie de rutas y itinerarios donde garantizo que lo que expongo es que lo he explorado, lo he filmado y lo he estudiado. Y por eso te dejo esa información, esas imágenes, para que el visitante y el ciudadano vaya a conocerlo por su cuenta. Al darnos el ok, nos lo dan porque ya existe la senda litoral, que pertenece a la Gran Senda de Málaga, pero aquellos tramos de sendero que van por la costa uniendo los 14 municipios, pues los están adecuando con pasarelas para que sea accesible para todo el mundo. Y digo, creo que soy el complemento perfecto. Te puedo hacer el trabajo de complemento perfecto con tramos de senderos acuáticos para que se vea no desde la orilla hacia el agua, sino desde el agua hacia la orilla o desde la superficie del agua hacia abajo. ¿Qué hay? Y al empezar a hacer este trabajo, me dan el ok, les gusta la idea y nos dan luz verde. Entonces Lolo y yo nos vamos a bucear, a explorar y a hacer pádel por los 14 municipios y elegir cuáles son las cosas más idóneas. Y esto da lugar a que que conozcamos, por ejemplo, la primera exploración sistemática de la costa de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol. Y al hacer una exploración sistemática, con 3 visitas a cada enclave, con buceo en superficie, con buceo profundo y con paseo somero, con recogida de datos, empezamos a darnos cuenta de los cambios del paisaje que hemos hablado, de los distintos fondos marinos que hay, empezamos a tener observaciones muy relevantes. Y podemos compartirlas con equipos de investigación local o de nivel nacional que les ha servido. Por ejemplo, hemos descubierto en Benalmádena una cepa de Posidonia. La Posidonia se suponía que estaba extinta desde hace muchos años entre Mijas, la costa de Mijas, y Nerja. Ese gran arenal que es hoy, en su momento sí eran grandes praderas de Posidonia y eran
el pulmón de la bahía de Málaga. Bueno, también puntualizo. Aparte de Posidonia, Zostera marina. Y la zostera marina. Y que es una de las especies que esa sí que se ha extinguido. Pues en uno de estos buceos de reconocimiento del terreno, ¿Lo habéis localizado? digo, ostras, pues si esto es Posidonia. Y muy cerca de Isabela, por cierto, ¿Sí? del pecio que te digo. Hablo con Lolo, mira lo que he encontrado, no puede ser, vamos para allá, ¿cómo va a ser? Que sí, pues estaría censado si hay trabajos de investigación y de censo a nivel nacional y local que la están evaluando todos los años. Chicos, pero es que el mar es muy difícil de investigar, es muy grande. Y en una esquina, con una roca, hemos encontrado una cepa Posidonia muy pequeña, de unos 3 metros de largo, un medio metro de ancho, con 2 o 3 rodales sueltos. Pero eso se puede, si se cuida. Esa es la clave. Vale. De momento, estamos haciendo un seguimiento para ver la viabilidad. Lo más normal es que con el crecimiento tan lento que tiene la Posidonia, esta no sea una Posidonia que está creciendo ahora, sino que sea antigua. Probablemente un resto de la última Posidonia de la Almádena. Y estamos haciendo también búsquedas, a ver si hay más. Si encontráramos más y con una muestra de esta Posidonia llevada a los equipos que actualmente están investigando las fanerógamas en la Universidad de Málaga, nos dicen si tiene un gen propio de esta zona distinto al de Mija o al de Nerja, o si es familia de allí o de acá, podemos ver si la podemos replantar con cepas de Posidonia de Mija o con cepas de Posidonia de Maro. Pero antes también hay que ver qué posibilidades de supervivencia tiene. Porque es que ya te digo, tiene un crecimiento muy lento. Y el alga invasora la tiene medio asfixiada. Vamos a ver qué pasa. Otro descubrimiento. Una cueva sumergida en Peñón del Cuervo. Esto es, un alucine. O sea, yo me puse a hacer snorkel alrededor del Peñón del Cuervo para ver qué fauna tenía, si había algo interesante, y veo que justo la cara sur, la que da al mar, Sí. por arriba ya le veo un gran agujero. Que eso la gente de toda la vida de Málaga que ha trepado al Peñón del Cuervo lo sabe. Y algunos de los que bucean también lo saben, pero no todos. Porque yo empecé a hablar con los buceadores de Málaga y no todos lo conocían. A nivel del mar, hasta el fondo habrá unos 3-4 metros, dependiendo de si hay más arena acumulada o no. Una gran boca de entrada, de unos 7, 8, 10 metros de ancho, con una columna central que tú puedes entrar por un lado y salir por el otro, y estás pasando por debajo, por dentro del peñón. Y esta columna central, cuando yo la filmo y me voy a la Asociación Arqueológica de la Araña y hablo con el director de los yacimientos, Julián Ramos, una eminencia aquí en Málaga, que además hace unos paseos por las cuevas de la Araña alucinantes. Bien. Ve las imágenes y me dice, ostras, Alberto, pausa, páralo ahí. Lo paro. Dice, ¿tú ves esa forma que tiene la columna debajo de agua? Dice, sí. ¿No ves tú que cuando estás pasando por detrás te has apoyado en un momento en la columna y te has apoyado en un saliente? Dice, digo, sí. Dice, ¿tú sabes lo que es eso? Digo, no. Dice, esos son niveles marinos. El mar se estabiliza unos cientos de años en una posición. Y en esa franja medio metro, 30 centímetros, donde el mar está estable y sube y baja la marea, empiezan a adherirse una serie de fauna sésil. Primero los anélidos poliquetos, Spirobranchios tinketer, Dendropora levechum, son como unos caracolitos chiquitines que, igual que la alga calcárea, chupan la roca, segregan el carbonato cálcico sobre sí y generan unas corazas, unos tubitos, por eso se llama espirobranquio, y sale como una boca de plumero que es por la que se alimenta. Entonces el gusano vive ahí. Y eso ya genera en esa franja del nivel del mar una coraza, una piel dura que, conforme vienen los oleajes, empiezan a erosionar la roca por encima y la va horadando. Y eso en el Cantal se ve muy bien, esa horadación que hay por encima de 1 metro por encima del nivel del mar. Ahí se mantiene estable. Y sobre ellos llega la bellota de mar, que ahora ya es un crustáceo. Ya estamos un poquito por encima en las cadenas tróficas. Y ese crustáceo genera unas conchas más fuertes, y junto a él la ostrilla, las ostras. Sí. Son ostrillas porque no le damos tiempo a cruzar. Pequeñas. Y empiezan a generar un arrecife uno sobre otro. La diferencia del mejillón, que crece todos con la misma forma porque se unen por abajo al suelo y a las algas, las otras crecen una sobre otra.
Nunca hay ninguno igual, porque crecen con la forma de la de debajo. Y sobre ellos, ahora viene el mejillón y el alga calcárea, por supuesto. Claro. Y ahora ya empiezan a venir los crustáceos. Total, que se nos queda en esa franja donde se ha mantenido el nivel del mar durante unos cientos de años estable, se genera una costra que empieza a crecer, a crecer, a crecer y puede generar una acera calcárea, unas pequeñas plataformas que, insisto, en el cantar del Rincón de la Victoria, cuando paseamos y miramos para abajo, vemos que hay unas plataformas larguísimas. Son plataformas y aceras calcáreas que se han quedado así porque toda esa costra sésil de origen biológico lo protege a la roca de ser erosionada por el oleaje. Por arriba se come y por abajo se queda. ¿Qué ocurre en esa columna del Peñón del Cuervo que está sumergida? Que cuando bajas debajo del nivel del agua, ves que vuelve a hacer otra erosión, otra balma, que se llama, y otra vez sobresale un reborde, pelón. Ahí no hay nada, porque ya está, hace muchos cientos de años que está debajo del agua, ahí no ves crustáceos, pero ves que luego vuelve a hacer otra balma y otra rebaba, otra balma y otra rebaba. ¿Y esos son los niveles? Esos son los niveles marinos. Cada vez que sobresale, que ves un trozo que sobresale de la columna, eso es un nivel de cientos de años del nivel del mar ahí. Pues porque hacía más frío y bajó más. O porque estaba el peñón más alto no, estaría más bajo, está subiendo ahora. El nivel de bajo siempre está más bajo y luego ha ido subiendo y ha ido comiendo por encima y creciendo por aquí. Y luego subía el nivel del mar y se establecía aquí, comía por encima y establecía aquí. O sea, que digamos el termómetro de ver cómo la vida marina iba pasando y cómo a qué nivel el mar iba colocándose. Sí. Básicamente. Y esa misma cueva, hubo un momento en que estuvo seca. Porque si te acuerdas, al principio dijimos que hace 18.000 años el mar se fue 9 kilómetros. Es verdad. Y esas formas probablemente no estaban, se han hecho después. O sí estaban y se quedaron expuestas. Y esa cueva, que ahora es refugio para calamar, para sepia, para la vieja, donde crece la Myriapoda truncata, vi allí un trocito de coral naranja, falso coral, muy frágil que no hay que tocar porque se rompe enseguida, precioso. En esa época, hace 18.000 años, era refugio de cromañones, como una atalaya, como una torre vigía, que esperaban que la partida de caza y de pesca vinieran del mar por el bosque arriba, a casa, a las casas de las cuevas de la araña, y era una atalaya perfecta para verlos venir. Madre mía. Y eso está ahora 3 metros debajo del agua. Yo me he quedado impactado. Lo no sabía todo eso y mira que eso vivimos en Málaga, ¿no? Bueno, ha sido un podcast diferente, Alberto. Yo no me esperaba Yo lo que espero es que no... Yo sí me lo esperaba. Tú sí te lo esperabas. Tú sí te lo esperabas. No, yo lo que espero es que tu audiencia no se aburra, porque yo sé que... A ver, pienso que no se va a aburrir, puesto que yo creo que un contenido diferente, que algunos le van a gustar mucho, otros a lo mejor le van a gustar menos. Pero es historia. O sea, nosotros, lo que nos acabas de contar, la consecuencia de que nosotros disfrutemos, yo con la pesca, tú disfrutando el entorno, haciendo fotos, etcétera, etcétera, viene de ahí. O sea, si eso no hubiese ocurrido, ahora mismo no estaríamos disfrutando de lo que disfrutamos, ¿no? Me gustaría dejar una huella mínima en que esta audiencia de pesca, que le encanta, igual que a mí me encanta viajar y probar distintos sitios para bucear o para surfear o para navegar con el pádel, que os gusta ir a distintos sitios, a probar distintos sitios de pesca, lleguen ahora y miren de otra manera en la roca en la que se suben para tirar, que la miren. No digo que no se suban, digo que la miren de otra manera. Sí. Que piensen la de cantidad de años que lleva creciendo y la forma que tiene, por qué la tiene, o las torres vigías cercanas, cuántas personas han estado trabajando como vigilantes, como soldados, pasando noche y frío, como tú estás pasándola tirando la caña. Pero él estaba ahí con un mosquetón y asustado de si venía un barco pirata y más solo que la una con 2 cabras debajo que le daban para que tuviera la semana leche y un huertecillo de tomate, porque las torres vigías tenían eso. Correcto. Pues ojalá tus oyentes pescadores que les gustan disfrutar de la orilla, si han escuchado esto y han llegado al final, cuando vayan a pescar miren
el trocito en el que disfrutan de otra manera. Yo creo que sí. Con curiosidad. Yo creo que las píldoras de valor y de historia que nos has estado dando, sobre todo en este podcast, Alberto, yo personalmente me voy a fijar mucho más en toda mi costa malagueña. Voy a aprender más y a tomar conciencia de más puntos y de cómo y de dónde viene, ¿no? Porque ya sabiendo de dónde viene, la historia de dónde viene, pues ya yo creo que la consecuencia es verlo de otra manera. Porque ya eres consciente de ello. Al final el conocimiento es un arma y te hace querer mucho más el entorno, entenderlo mucho mejor y que te impliques más también en cualquier actividad que tú hagas, pero que te implique ya emocionalmente. Sí, la verdad es que sí, que no solamente cuando yo me vaya a pescar vea el mar solo, ¿no? Y el pez, sino también cuando esté esperando la picada del pez, pues esté observando cosas que ya de por sí yo personalmente lo hago, cosas que hay alrededor en el medio y aprender y buscar porqué de muchas cosas, ¿no? Que yo creo que eso es lo interesante del ser humano, ¿no? Y de la vida. Es la clave. Y es lo que dicen tanto los que vienen a hacer las rutas guiadas a los senderos marinos que hemos diseñado, como las personas que acuden a las conferencias, que cuando les muestro las imágenes dicen, pero si yo vivo ahí, pero si yo me he criado en esa playa, yo me he saltado de esa roca, yo no sabía. Claro. Ese es el efecto que me gusta causar. Pues genial, Alberto. Vamos, yo creo que, no sé si llevamos una hora y algo de podcast, no lo sé, pero a mí se me ha pasado volando. Yo he disfrutado mucho, gracias. A mí, nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y vamos a despedir el podcast con la... Siempre hacemos 3 preguntas. Yo a ti... Yo las seguiría haciendo. Venga, vamos a hacerla. Cada uno le da su punto... Vamos a hacer una cosa. por dinero que... No. Vamos, yo voy a preguntarte la del viento y después para que se estrene Lolo, que haga las 2 últimas. Vale. Y ya yo cierro el podcast y tal. Porque hay mucha gente que nos está viendo y otra que nos está escuchando por los canales Spotify y otras redes sociales. Pues nada, tu viento favorito independientemente de lo que practiques. La calma chicha. La calma chicha. Plato, ¿no? Plato. No. Y sí. A ver, la calma chicha. ¿Por qué? Porque en los 3 deportes que practico, o por lo menos en la apnea, en el pádel y en el surf, el viento es un inconveniente. Ajá. Me puede ayudar para regresar y tengo que modificar la ruta. Empezar de aquí, empiezo por otro lado para tenerlo después a favor a mi regreso. Pero suele ser incómodo y me suele picar la superficie del agua. Pero en el surf, por ejemplo, surfeo desde que tengo 11 años, los mejores días son los que viene el maretón, está entrando, el levante está empujando desde atrás, pero todavía no llega el viento y llega el mar de fondo. Y esas olas de mar de fondo, y en el último día, cuando ya termina el viento y queda el mar de fondo, son limpias, perfectas. Nos quedamos en el viento del oeste, del este, perdón. Vale, pero también hay buenas olas de poniente, pero bueno, en sí, Málaga... Bueno, depende de dónde te pongas. En Málaga si quizás se aprovecha más el levante. Sí, en Málaga el levante. Si ya no nos vamos solo, para Granada y tal, el poniente, sí, Almería, toda esa parte... Algún sitio aquí en Málaga capital hay, pero, sí, pero solemos guardarlo en secreto. Sí. Porque somos muchos ya. No. ¿Qué le preguntamos? Pues la segunda pregunta es ¿qué momento, qué especie es la que más te ha impactado debajo del agua? Eso. Esa es buena. ¿Sabes qué pasa? Que todas me sorprenden, tío. No, pero una que te haya impresionado. Además, tengo que decir que Alberto es muy buen buscabichos, ¿eh? Que cuando yo voy ahí con mi cámara concentrada en grabar, él me va encontrando especies y... Ay, pues me acabo de acordar, entonces voy a decir esta. Venga. Iba a decir el pez obispo, por la impresión que me causó, la belleza en su vuelo, porque no nada vuela. La Charonia lampas. Bueno, ahí eso es una pasada. Yo me he quedado desmarcado. Perdón. Es una caracola gigante del Mediterráneo. Vale, sí, nos enteramos todos. Pero la conocéis. Hay muchas, en cualquier playa. Lo que no la hay es como en Carsarea y Manilva. Tenemos una población muy saludable, que ese ha sido otro de los descubrimientos que hemos hecho en estas exploraciones, de Charonias lampas de este tamaño. Estamos hablando de 30 centímetros de caracola. Cuando yo vi esa caracola... ¿Lo grabaste? Sí, claro que lo grabé. Está en nuestros vídeos. Podéis entrar en senderosmarinos.es. La estamos subiendo poco a poco, este todavía no se ha publicado.
En los vídeos de la página web de Senda Litoral, Ajá. de la página oficial de sendalitoral.es de la Diputación, si rebuscáis, vais a terminar dando con Pero si ello. no le dejamos aquí algún corto mientras estamos hablando, se lo Sí, ponemos así sí, para le que, paso- para que pasaremos. la gente que no sepa lo que Que es. ponga cara, ¿no? le ponga Cuando cara. eso levanta la concha y deja todo lo que es sus músculos, el bichito, y se levanta y dice, ¿quién me está mirando? Es naranja como el pico de un tucán. Pero es que además los ojos sobresalen como dos cuernecitos Ujú. gordos que parecen que recuerdan el pico de un tucán porque además tiene un anillo negro. Y tú ves la pupila blanca, o sea, ves el iris blanco y la pupila negra en la punta. Dices, esto está dibujado. Se ve Tú perfecto. eres dibujante. Eso lo tienes que dibujar. Sí, Tienes que yo hacer una me camiseta acuerdo- con la charona de la Me Bueno, acuerdo de lo ese tendré. momento que Alberto coge la caracola y me la trae y yo debajo del agua. No, no. Pero tú estabas con la morena. Habíamos visto una Bueno, morena es que fue un día guapísima muy que también está bueno. grabada con un camarón limpiándole los dientes. Entonces está la morena abierta y él está gritando eso. Y veo la charona lampas a 2 metros de él. Y le miro y digo, y empieza a hacer ruido, ¿vale? Tenemos un sonajero, clan, 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 para que- y él está así, grabando, no se puede mover. No quiere. Entonces mira a ver qué quiero, sabe que si lo llama es porque he visto algo, y le digo, mira, y le señalo, y no ve nada, la caracola. Y la levanto y la giro. Y hace el tío. Se escuchó un. Mira, me tuve que reír debajo de agua. Ya la puse a traer a la pobrecita, la dejamos tranquila, pero fue una sorpresa. Una caracola este también. Sí. Sí. Que Qué son guay. las caracolas que después se soplan Ajá. y que las vemos en el Caribe, que se utilizan en templos budistas, Ajá. en las Antigua usaban Grecia. en Era la los- charona de lampa. En los pueblos de aquí de Málaga la usaban para avisar cuando. Para las uvas pasas, Sí. que las dejan secando. Ujú. Cuando venía la lluvia, avisaban con las caracolas para tapar rápidamente la uva que no se mojase. Ah, mira. Sí, señor. Y en el Museo de las Cuevas de la Araña, en la Ajá. Asociación Arqueológica, que es visitable también, hay un fósil del charona lampas, como las caracolas que nosotros vimos, Ujú. pero que tendrá, no lo sé, no lo tenemos datado, de 200, 300.000, pero es fósil. Ajá. Es de piedra con su huequedad. Genial. Última pregunta que le hacemos, Alberto. Ayúdame, la tercera cuál era. No Todavía, sé. estoy iniciando yo también en el podcast. Voy a preguntarte. Te voy a reiterar esa pregunta, pero en cuanto ¿qué especie has visto enorme que tú hayas estado buceando y haya pasado por al lado tuya y tú hayas dicho, hey, me da respeto? No. Ah, vale. ¿Te puedes creer? No sé, tendré más de 1000 inmersiones en mi vida, seguro. Y he buceado por toda la costa malagueña. No- No he visto bichos grandes. De hecho, he tenido bancos de delfines buceando alrededor de mi burbuja y yo no los he visto. Tengo esa mala suerte. O sea, tengo un muy buen ojo para ver todos los bichos menos los grandes. Hasta los pequeñitos te los veo. Pero bueno, te voy a decir, me acuerdo de un buceo en Murcia, el tamaño de las barracudas, de los espetones. Ajá, La barracuda, igual que la Sí, vemos en el Caribe, sí, la sí. tenemos en el Mediterráneo. correcto. Es que no te puedo decir que fueran como mi brazo, es que podían ser como brazo y medio. Es que Es inmensa. inmensa. Y el volumen de bancos, o sea, la cantidad de Cantidad. ejemplares en un banco enorme, los meros eran muy grandes. Para mí, quizás la barracuda, tío. Mira, bueno, nos quedamos en La eso. barracuda gigante. Yo te esperaba, digo, Alberto seguro se ha encontrado con una ballena, Estoy gafado. un tiburón. Sí. De hecho, he llegado a salir del agua en Almuñécar, no he visto nada especial, y montando los vídeos en casa he escuchado el sonido de la ballena. ¿No? Me ha salido. Que no sé si es eso, porque yo digo, se lo tengo que llevar un experto, porque yo no sé si con mi micrófono puedo grabarlo, pero ahí lo tengo pendiente de llevarlo. Y dije, Bueno. tío, otra vez. Ya está, nos quedamos con Sí. eso. Yo creo que la próxima vez que hagamos otro podcast contigo, pues seguramente te hayas encontrado con algo. Algún bicho Espero grande que sí. habremos visto. Alguno que sí. Pues nada, Alberto, muchas gracias vosotros. por contarnos tu historia, a lo que te dedicas. Es apasionante, he aprendido un He estado montón. muy a gusto. He aprendido. Yo he aprendido porque Lolo te ha acompañado y creo que así prácticamente todo. Yo he sido aquí el alumno novato. Pero Lolo es una joya. O sea, claro. Lolo es Sí. una fuente de saber, Sí, de fauna, flora. Por eso Y tantas otras lo vamos cosas. a tener aquí, porque yo creo que puede ayudar mucho a la comunidad de Behook y va a compartir un montón. Y nada, Lolo, te has estrenado ahí el primer podcast. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues yo creo que sí.
Yo creo que a mí yo he estado aquí jugando un par. fluido, ¿no? Sí, No. hemos fluido. Que se hemos venga fluido. la gente a la conferencia del día 24. Ah, eso es verdad, cierto. ¿dónde podemos Cuéntame. verte Pues mira, próximamente? en el Ateneo de Málaga. ¿Cuál es mi cámara que dicen en la tele? Pues allí. En el Ateneo de Málaga, próximo 24, jueves 24 de abril, 7 de la tarde. Va a ser la temática precisamente de playas en el aire y un bosque sumergido, prácticamente, podemos genial, decir. Lo que pues, hemos tiene otro mencionado título. un poco aquí, ¿no? Para la conferencia, pero vamos a hablar de eso, de Vale. cómo las playas que vamos a encontrar en Málaga y esa retirada del mar, y lo vamos a ver en imágenes. Pues genial, pues muchas gracias, Lolo. A vosotros. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo creo que hemos hecho. Este es el podcast más largo que hemos tenido. Alberto, Perdón, pues, perdón. nada de perdón, sino agradecerte. Gracias por compartirnos tanto. A vos. Gracias a ti. Y nada, a vosotros, gracias por llegar hasta aquí, como siempre. Espero que os haya gustado. Un podcast totalmente diferente. Yo sé que la gran parte de comunidad de B-Hooks, pues soy amante de la pesca, pero que también veáis, igual que yo he aprendido, que donde nos ponemos a pescar, pues hay un montón de historia, ¿no? Que se puede palpar y que se puede investigar. Concretamente estamos hablando de Málaga, pero estoy totalmente seguro que en cada zona de provincias, comunidades, en todo el litoral, en toda la península, pues hay mucha historia, y yo creo que eso nos enriquece no como deportista y amante del mar, sino como persona. Y así que nada, no me enrollo más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadlo en comentarios. Dejadnos también comentarios sobre qué cosas queréis aprender, ¿vale? Sobre todo el ecosistema marino, que entre, bueno, el equipo de B-Hooks, Lolo, que también forma parte. Sí, recuerdo que dejéis preguntas o cosas que queráis que tratemos en próximos podcasts de biología Sí. marina, de especies, de cualquier curiosidad, que la iremos intentando responder o con Vale. un experto o buscando yo información y dando alguna pildorita durante el podcast. Genial, pues lo dicho, Lolo, lo he completado. Nada, os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Chao. Hasta luego.